Bueno, esto surge simplemente porque nosotros hemos comenzado con los rezos del Santo Rosario de Hombres en una plaza de Pergamino, y en la medida que se ha ido aumentando este grupo, también vimos la necesidad de que llegaran hasta acá formadores del pensamiento católico, del pensamiento nacional. Por eso invitamos a venir al padre Gustavo Podestá, a Antonio Caponeto, a Monseñor Aguer, a Federico Miura Sever, y homenajear a aquellos que fueron maestros de estos que hemos invitado: Germán Bruno Yenta, Carlos Aqueri, el padre Castellani, Gustavo Martínez Subiría, Monseñor Laice, o sea, que fueron realmente los maestros de estos otros que hemos invitado como Cátedra Magna, y de alguna manera que nos transmitieran a nosotros. Yo soy un tanto mayor ya, no soy un joven, pero sí a los jóvenes poderles transmitir el pensamiento nacional católico, y así a la juventud de Pergamino. Sí, surge primero un grupo que se formó con toda la prohibición de la misa, éramos muy pocos que asistíamos y todos muy dispersos, como todos venían de distintos lados, y empezamos a juntarnos y a armar comidas de hombres, y después, bueno, el rosario fue como una coronación de esa nueva amistad, y bueno, obviamente será fruto de la gracia del rosario que hayamos podido traer a estos disertantes. Yo personalmente, bueno, admiraba o escuchaba mucho a Caponeto, y haberlo podido traer y que mucha gente de Pergamino no lo conozca y que haya tenido el gusto de conocerlo, creo que es una alegría. En su momento, cuando se pensó la charla, se dijo de que debería hacerse en un lugar tradicional, porque es como pasa la tradición católica nacional argentina hacia nuestras familias, buscar un lugar tradicional que mantiene las costumbres y que, como dice la palabra, tradicionalmente pasa de mayores a chicos lo que es la tradición, el tradicionalismo dentro de la familia, como estos pensadores han pasado la tradición católica nacional a cada uno de sus hijos y ha llegado hasta nosotros. Por eso se elige este lugar, y como decía Mariano, se aprovecha también a cumplir dentro de los 80 años que esta institución cumple, manteniendo en todo este periodo de tiempo, manteniendo la tradición como corresponde, los valores altos de nuestra tradición. Los preparativos, bueno, no fue tan complejo en realidad. Hubo algunos contratiempos. Yo realmente estoy por ahí conociendo a estos nuevos amigos hace poco, y quizá también en una búsqueda en relación a tener hijos de nuevos, o sea, de valores y de levantar ciertos valores que uno ve que va perdiendo en la sociedad. Entonces, bueno, uno empieza a tratar de buscar por dónde encontrar esos valores, y bueno, va buscando por ciertos lugares, y bueno, en este momento creo que di con personas que van para ese lado, así que bueno, eso es lo que me trajo. Si bien hace muy poco que los conozco y nos vamos conociendo, creo que van por ese lado lo que uno quiere también para su familia y para sus hijos. Y en cuanto a los preparativos, bueno, fueron un par de docenas de empanadas en distintas oportunidades de juntarnos, quizá también algún vino también. Y bueno, hubo muy buena predisposición también de parte de los disertantes. Creo que hubo muy buena llegada. Así que se pudo lograr, que en su momento, cuando surgió la idea, parecía bastante descabellada, y bueno, creo que
obviamente estaba más allá de nosotros, ¿no? Si bien esta idea para nosotros creemos que fue nuestra, pero vino de arriba. Es un equipo, o sea, cada uno se ocupó de sus cosas, bien decís, ¿no? ¿Qué hice yo? Lo que todos hicieron, uno movía una silla, otro con un cartel, entre los dos lo hicimos, o entre todos lo hicimos. En un equipo todos hacen todo y se ayudan, ¿no? Así empezó esto, como un grupo de hombres, pero un equipo, pero que trabajamos para el Señor. O sea, todos inspirados por Él, y ojalá nos siga inspirando y asistiendo para poder acercar más almas al Señor, acercarlos a Él. Yo aprovecho, Juan Manuel, para agradecerte la ayuda en la difusión de este evento, y desde ya te comprometo al evento del año que viene si llegamos a hacerlo. Si esto salió así, con tan poca preparación y cero experiencia de nuestra parte, apostamos a que el año que viene lo vamos a hacer mejor aún. Estar presente, por acompañarnos en esto que hemos denominado Cátedra Magna. Como podrán observar, la presentación y las disertaciones están presididas por el corazón de Cristo Rey y de su Santísima Madre. Para dar inicio, vamos a renovar nuestra consagración a nuestro Redentor. Oh Jesucristo, te reconocemos por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre nosotros tus derechos. Renovamos las promesas de nuestro bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones, a sus obras, y prometemos vivir como buenos cristianos católicos. Muy especialmente nos comprometemos a procurar, según nuestros medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrecemos nuestras pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza y para que así se establezca en todo el mundo el reino de tu paz. Amén. Pedimos también la protección y auxilio de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Antes de dar comienzo a las charlas, queremos hacer una aclaración. En la difusión de este homenaje a los grandes pensadores católicos argentinos, se dio el anuncio de la presencia de Monseñor Héctor Aguer, el cual gustoso deseaba estar presente hoy aquí con nosotros, pero debido al estado de su muy precaria posibilidad de moverse, como consecuencia de las fracturas de cadera y de fémur, junto a dolores que le provocan, ha desistido de viajar, lo cual había pensado poder realizar en un primer momento de nuestra invitación para estar con nosotros. Luego pensó, para compensar su ausencia, poder realizar una filmación para enviar a este encuentro, por lo cual fuimos convocados por él. Acudimos a verlo a Capital hace 2 días atrás, al asilo sacerdotal en donde reside. Al llegar allí fuimos recibidos muy cordialmente por él, pero no realizamos el video debido a que, por estar un poco descompuesto y muy dolorido, no se pudo llegar a realizar el mismo. Su apostolado actual, nos comentó, consiste en escribir artículos de puño y letra y enviarlos para ser transcriptos y publicados en distintas fuentes católicas de difusión. Nos pidió que recemos por él una Ave María y nos envía la santa bendición para esta jornada. Como les decía recién, de saludarlos nuevamente y que sean todos bienvenidos. Cátedra Magna es un homenaje y reconocimiento a aquellos varones ilustres de nuestra patria, que a través de sus palabras y escritos han enseñado la verdad perenne y con el ejemplo de sus vidas han enarbolado la bandera de Cristo Rey. Sus voces han sido el eco de aquel grito de batalla pronunciado por el arcángel San Miguel en la prehistórica Dámica: ¿quién como Dios? ¿Cuál profetas en medio de la calamidad o del destierro nos han exhortado? Volved a Dios, cumplid sus mandamientos. Al modo de San Juan Bautista, como voces que gritan en el desierto,
han defendido el valor sagrado de la persona humana, el matrimonio y la familia. Por gracia de Dios, han trascendido las fronteras de nuestra patria en una campaña de restauración de la cristiandad. El tronar de sus voces ha sido y es un solo sentir con el corazón de Jesucristo, nuestro Redentor y Maestro, que tiene celo por las cosas de su Padre, que vino a traer fuego sobre la tierra, a dar muerte al pecado, a elevar al hombre al orden sobrenatural y que volverá como Rey vencedor al final. Hemos elegido como lema de la Cátedra Magna Corat Cor Loquitur, un corazón habla a otro corazón, que es la inscripción que eligió el cardenal Newman para su escudo cardenalicio. Estas palabras, tomadas al parecer de San Francisco de Sales y con una fuerte resonancia agustiniana, expresaban para Newman la clave y el secreto de su propia vida espiritual y la de todo cristiano, pues cuando es Cristo el interlocutor del alma, el corazón habla a otro corazón. En 1840 había escrito unas líneas que podían servir como glosa a la frase "un corazón habla a otro corazón". Decía entonces en su obra Discusiones y argumentos: las personas nos influyen, hay voces que nos suavizan, miradas que nos subyugan, acciones que nos inflaman. Nuestros homenajeados han sabido prestar libre y cabalmente sus corazones y voces al corazón de nuestro Redentor, para poder así hablar Él a una multitud de corazones. Recordamos al padre Leonardo Castellani, que vivió en 1899 y 1981, escritor y periodista, autor de innumerables ensayos religiosos, filosóficos y sociopolíticos, así como de novelas, cuentos y poesía. Lo hacemos presente con el cura loco de Su Majestad Dulcinea y con el nuevo gobierno de Sancho, en su península agatáurica. También luchando contra los fariseos de nuestro tiempo y exhortándonos a salvar lo salvable. Con sus comentarios del Apocalipsis, Él hace asequible a nosotros el misterio de las postrimerías y nos ayuda a guardar en vigilante espera al Señor que volverá. En el haber de Castellani se pueden contar más de 50 libros de su autoría. Hacemos presente al padre Julio Membiel, 1905-1973, en su lucha contra el comunismo, develando la cuestión judía y el origen del progresismo y de toda herejía en su famoso libro de la cábala al progresismo, y tantas otras obras. También lo vemos luchando contra los pasteleros que quieren introducir el modernismo en la Iglesia. En su empeño por impregnar la verdad del Evangelio en la sociedad, participa en la creación de la Acción Católica Argentina y promueve la formación de la Unión Scout Católicos Argentinos. Rendimos homenaje también al mártir Carlos Alberto Sacheri, 1933-1974, gran exponente del tomismo, asesinado por la guerrilla. Dedica su vida a la denuncia y lucha contra el modernismo, el comunismo y la teología de la liberación, cuya expresión se encuentra en sus obras El orden natural y La iglesia clandestina. Queremos reconocer también a otro mártir, Jordán Bruno Genta, 1909-1974, gran filósofo nacionalista, asesinado de igual modo por la guerrilla. Mi cátedra es mi palabra y es mi vida, decía siempre. En sus obras promovía la jerarquización del saber y la promoción de los estudios técnicos en el marco de la metafísica aristotélico-tomista. Se dedicó a combatir tanto a la izquierda como al liberalismo y a la instrucción de las Fuerzas Armadas. Tampoco podemos olvidar a Gustavo Martínez Zuviría, conocido por su seudónimo Hugo Wast, 1883-1962. Gran escritor y político argentino, fue diputado y ministro de Instrucción Pública.
Escribió muchas novelas, entre las cuales se destacó El Caal Oro. Ambos relatan un complot para dominar el mundo llevado a cabo por el pueblo judío y su gobierno secreto. Juana Tabor, 666, también el sexto sello referido al Apocalipsis. Junto a los antedichos, hacemos recuerdo al doctor Emilio Comar, 1921-2006. Fue un filósofo y doctor en Derecho de origen esloveno, que en 1948 se trasladó a Argentina, enseñó filosofía y lenguas clásicas. Fue profesor de Historia de la Filosofía Moderna y Ética. Y en 1992 recibió la distinción pontificia de Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, otorgada por San Juan Pablo II. Ha sido durante muchos años profesor en el Colegio Episcopal San Agustín, Seminario Diocesano de San Isidro. Además, fue decano de Filosofía de la UCA. Su pensamiento se inscribe dentro del realismo filosófico, del personalismo cristiano y del tomismo. Defensor incansable de la verdad objetiva y luchador implacable contra el ser genérico. Sin olvidar su pedagogía cordis, pedagogía del corazón, y su infaltable frase durante sus clases, que a sus alumnos le decía: vea, comprende. Para finalizar, queremos recordar a Monseñor Juan Rodolfo Laice, 1926-2019. Fue obispo de San Luis, perteneciente a la orden sacerdotal de los frailes menores capuchinos, propagador incansable de la devoción de Santo Padre Pío. Durante su episcopado se ocupó de la formación de los laicos, editando bellos catecismos para la propagación de la sólida doctrina católica. Su gran empeño fue el combate contra la nefasta introducción de la comunión en la mano, para lo cual realizó una profunda investigación doctrinal, canónica, histórica y pastoral, que plasmó en su libro La comunión en la mano. Fue un pastor excelente, valiente, que se plantó y prohibió en toda su diócesis esa manera de comulgar que profana a nuestro Rey y Señor al recibirlo. Antes de dar inicio al primer video, que será el del padre Alfredo Sáenz, Mariano quiere comunicar unas palabras, quería saludar a alguien. Mariano. Bueno, no podemos o no se puede pasar por alto que tenemos aquí entre nosotros a un oficial de la Fuerza Aérea que abrió el fuego contra la Armada pirata, la Armada inglesa en Malvinas. Me refiero al mayor de la Fuerza Aérea, Higinio Rafael Robles. Muchas gracias. Ahora van a abrir el fuego con la palabra los expositores. ¡Viva la patria! ¡Viva! Nuestro homenaje no es solo post-mortem, sino que como regalo inmerecido podemos en el día de hoy realizarlo a 4 luminarias intelectuales católicas que tenemos entre nosotros. Queremos dar la primera estocada de la tarde con la presentación del padre Alfredo Sáenz. Nació en Buenos Aires en el año 1932. Ya tiene 90 años. A los 17 años ingresó en la Compañía de Jesús, obteniendo la licenciatura en Filosofía. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1962. 2 años después fue enviado a Roma a perfeccionar sus estudios, haciéndolo en la Universidad Pontificia de San Anselmo y recibiendo el doctorado en Teología con especialización en la Sagrada Liturgia. Vuelto a la Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel y luego, a requerimiento del arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Tórtolo, colaboró durante más de una década en el seminario de la Arquidiócesis, en la formación de los seminaristas, a través de la dirección espiritual y docencia.
Fue también en ese lapso secretario de redacción de la revista Micael. Además, es conferencista y predicador de ejercicios espirituales. Sus obras más conocidas, entre tantas, son La cristiandad y su cosmovisión, La caballería, Cristo y las figuras bíblicas, In persona Christi y El santo sacrificio de la misa. Actualmente reside en la enfermería del Colegio Máximo en San Miguel, especie de asilo o residencia para los enfermos. Con un Alzheimer avanzado, hace una semana lo hemos ido a visitar y nos brindó milagrosamente, pues ese día estaba muy bien, unas breves reflexiones riquísimas sobre el reinado del corazón de Jesús. Estar tan cerca, a su lado, hacía que desde lo más profundo de nuestro corazón brotaron las palabras evangélicas. Hagamos 3 carpas, que bien estamos aquí. El video de Alfredo Sáenz, con ustedes. Cristo se nos ha presentado para que lo conozcamos, no con una clase de catecismo, qué sé yo, nos dice quién es y cuál es el fin de su vida, sino que de una manera cariñosa, digamos, se presenta a Él, y por eso se presenta con cerrado corazón también, y no hay tema que le escape, porque Él tiene la ambición, vamos a decir entre comillas, ¿no? Una manera de hablar mala, pero de gobernar el mundo, el señorío, la realeza. Y bueno, mucha gente eso no lo acepta o no entiende a qué viene, porque como ahora no está de moda la serranía, la soberanía, la realeza de Cristo. Sí, en general, ¿no? El uso de la realeza, queda un poquito raro hablar de eso, pero él nunca ha abdicado de ese anhelo que tiene Cristo, que lo presenten así como rey, no por un deseo de mandar, así como para ejercer autoridad, sino para ejercer una autoridad salvífica, o sea, en orden a la salvación nuestra, a los conocimientos que debemos ir madurando más y más con el pasar de los años, a la caridad entre los iguales, etcétera, y todas esas virtudes. Esa es la finalidad. Entonces, es un movimiento que trabaja sobre lo que es ya existente y sobre lo ya obligatorio para trabajar para la Iglesia Católica, que es por definición apostólica, no solamente católica, sino apostólica. Es decir, anhela la salvación de los demás por amor, por caridad. Una expresión de la caridad muy exquisita es la del cariño, y esa es la que lo mueve a esta gente a buscar personas que pueden enriquecer intelectualmente, incluso materialmente, si a veces se necesitara y si se pudiera. Padre, ¿se acuerda que escribió el libro In persona Christi? Y sí. cómo usted, que es sacerdote, tantos años de sacerdocio en el altar y en la cátedra, ¿cómo se identifica el corazón sacerdotal con el corazón de Jesús? ¿Qué mensaje puede dar con eso? Claro. ¿Cómo lo vivió usted también? Claro. En realidad el sacerdocio es como una imitación, una prolongación del sacerdocio de Cristo. Así que lo que Cristo nos ha enseñado, eso es lo que nosotros predileccionamos por sobre otras temáticas, que no es que no sea digna, es muy digna, pero nosotros nos especializamos un poco en eso, por lo menos nos sentimos más cómodos en eso, porque lo que más puede influir y extender su flujo sobre la sociedad. Claro. Y su corazón arde todavía, ¿no? ¿Cuántos años tiene, padre? ¿Cuánto tiene usted ahora? Un montón. Un montón. Y sigue ardiendo, ¿no? Pico, sí. Sigue ardiendo por el corazón de Jesús, de ese corazón sacerdotal, ¿no? Sí. Yo antes lo tomaba como una cosa medio de señora gorda. Sí. Pero me di cuenta que no, que era una cosa muy profunda. Lo que pasa es que a veces eran
representadas por personas que no eran demasiado recomendables, claro. no por ser malos, ¿no? Sino por ser tontos o por ser cortos o por no tener un horizonte vasto de la vida, sino estar aferrado a un temita ahí, estar mañana, tarde y noche. Y esas personas cansan y tampoco llegan a mucha gente. A mucha gente, claro. Esto es más abierto a una cosa más universal, más católica. ¿Y cuántos libros escribió, padre? ¿Cuánto lleva la cuenta? ¿No? ¿Sigue todavía con la máquina de escribir, como dicen? Sí. ¿Sigue todavía? ¿No se usa más? No, sí. No, porque Caponeto siempre cuenta que no le gusta el internet, que no le gustaba no le gusta. Qué bien. ¿Y escribió algo últimamente? No, hace tiempo. ¿Hace tiempo? ¿Tipo libro? No, a ver, tendría que pensar, porque tengo memoria tan mal. El tipo libro, no. Han escrito libros sobre mí, conversando conmigo, cosas por el estilo, sí. Pero... Y leí de María sobre la misericordia, ¿no? María y la misericordia. Me gusta mucho el tema. Ese tema usted escribió hace no mucho tiempo. Hace poco, sí. Era como motivo de otra cosa, de un grupo que trabajaba en una obra apostólica que relacionaba con ese tema, y entonces me pidió que lo asesorara. Claro. ¿Y qué mensaje nos dejaría, padre, ahora a esto, este evento, ¿no? Sobre la Cátedra Magna, ¿no? Usted es uno de los grandes pensadores católicos argentinos. No, sí, padre. Siempre ustedes son de mucha humildad, como siempre. La humildad los caracteriza, ¿no? No sé. Y sí. Bueno, ¿qué mensaje nos dejaría, padre, para todos? ¿Qué podemos hacer ahora para que Cristo reine? ¿Qué podemos hacer? Claro. ¿Cuál sería el...? Mostrar la simpatía de Cristo, ¿no? Que no es una cosa, no es un tirano, no es un político tampoco, no tiene toda esa bajeza que conocemos al político. Sería como un político, pero purísimo. Y lleno de celo apostólico. El celo es el ardor que quema el alma, ¿no? Que en vez de quedar fríos frente a las cosas calientes, carburamos nuestra vida con el amor de Cristo y el modo de amar de Cristo, que amándonos nos amó hasta el fin. Al fin no solamente el tiempo de horario, sino hasta el fin de las posibilidades del amor. Del amor, claro. Uno desgastarse, morir de amor, sin hacer guitarreo con eso, porque también sería feo, ¿no? Y hasta medio, no digo feminoide, pero qué sé yo. Pero algo tiene que haber de eso, que no es una cosa, ¿cómo se puede decir? Un programa que se cumple como se cumple un club de fútbol o un club de otra cosa, ¿no? Bueno, y para eso hay que estar preparado, preparándose, no como uno dice, bueno, para el martes puede hablarnos, sino que los preparativos sobre los temas madurados durante el tiempo y constatados con la praxis apostólica. Por eso tiene un cierto valor especial, eso es lo que dice, porque prescindiendo de las limitaciones que tenga ese sacerdote enamorado, no es un sacerdote anotado en una lista, sino enamorado en una identificación total, ¿no? Con Cristo. Claro, con Cristo y a través de Él entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno. Gracias, padre. Bueno, gracias porque está al lado suyo y irradia también el calor, el fuego del corazón de Jesús. Como buen jesuita, ¿no? Que reine Cristo, ¿no? El corazón de Jesús. Claro. Le pedimos la bendición. ¿Nos puede dar la bendición, padre, para toda la comunidad que va a participar? Benedicio Dei omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, Santo et descenda super vos, et mania semper. Amén. Amén. Gracias, padre, muchísimas gracias. La segunda estocada de la tarde la ejecutamos presentando a Federico Miura Sever. Nació el 22 de mayo de 1939 en la capital federal. Obtuvo el título de ingeniero agrónomo
por la Universidad Nacional de Buenos Aires y fue licenciado de Filosofía por la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Después de un periodo de estudios en Múnich, se dedicó en Buenos Aires a la docencia en filosofía. Consciente de la necesidad de alumbrar desde la filosofía los problemas políticos que afrontaba la patria, se dedicó como miembro del CONICET a la investigación en el campo de la filosofía práctica. De dichos estudios resultaron numerosos escritos y artículos redactados en las revistas Micael, Universitas, Verbo, Gladius y Cabildo. También varios libros como Filosofía económica en Aristóteles, Usura y capitalismo y Meditaciones ociosas. En estos últimos años, alertado por la inminencia de un desastre histórico en el que la política humana pierde toda capacidad de reordenar la sociedad a Cristo, se ha aplicado a la interpretación de las profecías y al análisis de los hechos políticos, que parecen confirmarlas. De allí sus últimas producciones escritas: El Anticristo, El Papa de la Odisea, Signos y Parte de Guerra. Con sus 83 años le ha sido imposible estar presente aquí físicamente, pero quiso con mucho agrado hacer su aporte a esta conferencia, enviándonos especialmente una grabación para esta jornada. El título de la misma es El Anticristo. Esta es mi colaboración al Congreso a realizarse en Pergamino alrededor del tema general Cristo Rey. A sabiendas de que a mi edad provecta y achacosa me cuesta moverme de donde estoy, se me ha pedido una colaboración por escrito. Accedo a hacerlo gustosísimamente, consciente de las necesidades de la obra y la oportunidad con la que se ha convocado a este congreso. También a sabiendas de cuáles son mis inquietudes y urgencias dominantes, se me ha sugerido abordar en este escrito el tema del Anticristo. Accedo a esta sugerencia también, aunque no gustosísimamente, sí con sumo interés. Y me ha llegado por mis informantes, y no sé si cometo indiscreción al decirlo, que se me invita a decir las cosas que diga sin tapujos y a calzón quitado, sin arredrarme por el posible escándalo que pudieran causar sobre los oyentes con orejas pías. Ahí voy pues, al calzón quitado, o como dicen los chicos, con los tapones de punta. Y empiezo por decir esto, acorde con la temática general del Congreso. Primero, lo que hoy tenemos a la vista, próximo a verificarse, no es el reinado de Cristo, sino el reinado del Anticristo, su estricto enemigo antagonista. Y aclaro, el Anticristo es en propiedad el enemigo de Cristo, porque lo es de su obra redentora. Distinto es el caso de Satanás, su mandante, porque el tal es enemigo más bien del Padre y de su obra creadora. Segundo, donde sea que se lo mire, este reinado del inicuo está próximo, muy próximo a verificarse. Yo lo miro desde dos ángulos, el de la profecía y el de la realidad misma, vista con nuestros propios ojos. La profecía a la que me prendo es la de Daniel, referida a los acontecimientos que se han de dar en la última semana de años. Daniel 9, profecía de las 70 semanas. Si miro la realidad,
veo lo que está pasando hoy en la iglesia. Tercero, ¿qué dice el profeta que ha de ocurrir en la última semana? Dice lo siguiente: a la mitad de la semana, el anticristo hará cesar el sacrificio y la oblación. Y agrega inmediatamente: y habrá en el santuario una abominación desoladora. Cuarto, esos dos hechos profetizados son el signo indudable del comienzo del reinado del anticristo. Porque ocurren efectivamente a la mitad de la última semana. Semana de años, 7 años. Mitad de la semana, 3 años y medio, que es el tiempo que la exégesis tradicional unánimemente concede al reinado del anticristo. Daniel da pues de la mitad de la semana para adelante el reinado del anticristo. Y ello ya que ve los hechos profetizados, a saber, la supresión del sacrificio y la oblación y la abominación desoladora en el santuario y el templo, indican el logro de los objetivos del inicuo contra Cristo y su obra redentora. La supresión del sacrificio y la oblación no es otra cosa que la supresión de la misa y la Eucaristía, los sacramentos por los que la gracia redentora se participan a los fieles. Por su parte, la abominación desoladora ha de ser la verificación del hecho abominable, la misma ocupación del templo por el anticristo, lo cual llevará a su desolación, siendo esto último, desolar, de dejar solo, el vaciado del templo de fieles de Cristo. El santuario será vaciado de fieles de Cristo para ser rellenado con fieles del anticristo. C. Cumplidos, pues, ambos hechos, a darse a partir de la segunda mitad de la última semana, ello significará, simplemente dicho, el triunfo del enemigo de Cristo, con su entronización en lugar de nuestro Señor. No más Cristo Rey. El Rey es ahora el anticristo. Cristo habrá sido destronado. Hasta aquí lo profetizado. ¿Y qué es lo que veo con mis propios ojos que está pasando en la realidad hoy en la iglesia? 5. Dije atrás, la profecía predice los hechos señalados como dándose a partir de la mitad de la última semana. Desde allí pues para adelante. Son los 3 años y medio que le quedan al anticristo para su reinado. Cae de su peso la pregunta, ¿qué pasa en los 3 años y medio anteriores a la mitad? Para contestar a esto, abandono el apoyo textual de la profecía y apelo a la interpretación de lo que veo que está pasando hoy en la iglesia. De tal modo, sin embargo, que esta mi interpretación desemboca, o mejor engancha, con lo profetizado. Porque lo que veo, lo que vemos si abrimos bien los ojos, es que lo que se está dando hoy en la iglesia, en estos 3 años y medio anteriores, es la preparación para aquel reinado que ha de venir. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Precisa determinarse al respecto dos cosas. A. Si hay un agente ejecutor de la acción preparatoria. Y si lo hay, ¿quién es? Por mi parte, no me caben dudas sobre su existencia y sobre su identificación. El preparador del reinado del anticristo debe ser tenido por precursor del anticristo. Él es el falso profeta, a quien el Apocalipsis da el nombre de segunda bestia, esta que surge de la tierra figura de la iglesia, a diferencia del mar, figura del mundo, y que es de donde surge la primera bestia, el anticristo. Este es el que, la segunda bestia, en la iglesia está preparando el reinado del anticristo. Pero la segunda cosa es, además de la identificación del preparador, y más importante que ello, si cabe, es esto, que es B, identificar los signos que muestran que el reinado del anticristo está siendo preparado en la iglesia, según las condiciones mencionadas, a saber, la supresión de la misa y la desolación, vaciado del templo para su rellenado con fieles del anticristo. No es difícil dar con estos signos. Así, de lo primero, la supresión de la misa, está a la vista de todos que la misa pierde aceleradamente su condición de sacrificio y oblación reparatoria y la sacralidad consiguiente. El desmadre litúrgico, el precepto de asistencia regular minimizado, reemplazado por la expectación virtual, la participación festiva alentada, aplausos, agalío, el retorno al rito tradicional ya desahuciado, la distribución de la Eucaristía abierta a cualquier profanación. A todo esto lo vemos todos los fieles. Y lo vemos acentuándose día a día, increciendo. Y extraemos la conclusión. Al final está la supresión lisa y llana de la misa y la Eucaristía. Lo que vemos es preparatorio de esto otro. Ahora, vemos también indicios de que se está preparando lo segundo, a saber, la abominación desalvadora, ¿no? Parece más difícil hallarlos, ya que el objetivo del anticristo es más ambicioso aquí que en el caso anterior, ya que se trata en efecto de la manifestación de su propio triunfo sobre Cristo, la devastación, desolación del que fuera templo de Cristo en la tierra y su sustitución por el templo de él, el anticristo, llenándolo con sus fieles, con anticristos. Aunque la preparación de ello parezca más difícil de detectar actualmente, en la iglesia se la puede encontrar. Y no es tan difícil, con poco que nos pongamos a interpretar los hechos. Porque hay uno que lo revela, y es segundo, el sínodo.
Convocado el 10 de octubre del 2021 y previsto su término para octubre del 2023, no sé si ha habido una pequeña modificación en esto, este programa eclesial, el sínodo estoy hablando, ha sido lanzado a instancias de una aberrante democratización en el gobierno de la Iglesia. Ya no estamos en el siglo IV, cuando las directivas se imponían de arriba para abajo, ley que dijo su promotor. Pero este estúpido motivo es algo anecdótico. El verdadero motivo es otro. Y este aparece cuando constatamos que el sínodo consiste ni más ni menos que en un relevamiento de la opinión de las bases sobre el camino que se ha emprendido en el gobierno de la Iglesia. Gobierno potestas, que responde al preparador que en el escrutinio de esta encuesta la opinión aprobatoria será prácticamente unánime. Puede darse por descontado. Ha filtrado información además sobre algunos resultados de la encuesta sinodal anticipados a la fecha de clausura que lo confirmarían. Si ello es así, podrá considerarse a la feligresía ex católica ya madura para el reemplazo de Cristo por el anticristo en el templo visible de Pedro en la tierra. Y con ello, la desolación o su vaciado por la abominación acontecida en el sagrario y la presencia del anticristo en él. Esto es lo que prepara el sínodo, la encuesta sinodal, la verificación de que la feligresía católica ha dejado de ser tal para devenir una iglesia de anticristos. El vaciado de verdaderos fieles coincide con el rellenado con los falsos. Sexto, no pueden caber dudas. En esto viene empleando sus potestas desde el inicio de la última semana de años del profeta Daniel, aunque esta su acción corruptora viene de mucho más atrás. Pero a ello debe sumarse una circunstancia, a una parte acá, cuya consideración es de vital importancia para todos nosotros. Mientras Benedicto siga donde está, sabemos que el templo no ha sido abominablemente desolado. No lo ha sido todavía. El anticristo no ha triunfado aún. Pero eso llegará indefectiblemente. Cuando, logrado el objetivo del apóstata precursor, el inicuo se instale en el templo para comenzar los 3 años y medio de su reinado. ¿Qué pasará entonces con nuestro Benedicto? Su suerte no será envidiable. Si por ellos fuera, tanto el abominable usurpador, el anticristo, como quien, aprestando las cosas durante 3 años y medio, lo tuviera cohabitando con él, a Benedicto, como incómodo testigo, si por ello fuera, digo, lo titularían ipso facto. Creo por mi parte, sin embargo, que Benedicto no ha de quedar en sus manos, sino en los de la divina providencia, y que en ellas su suerte será envidiable. No porque vaya a quedar exento del tormento y la pasión, sino porque la sufrirá como martirio. Me apoyo en esto interpretando algunas de las visiones de Sor Lucía en Fátima. Séptimo, con todo lo dicho, he pretendido fundar esta que es mi certeza. Está muy próximo a cumplirse lo profetizado por Daniel profeta. El que hasta ahora ha sido el templo e iglesia visible de Cristo será mutado en templo e iglesia del enemigo de Cristo, el anticristo.
Esta metamorfosis, prohijada por la traición del mayor número de los fieles de Cristo, equivale al triunfo del anticristo sobre Cristo. Los pocos fieles que se mantengan tales quedaremos así dispersos por la desaparición del templo que los congregaba y sin el auxilio de la gracia, por la supresión de los sacramentos. Será un pusillus grex, un pequeño rebaño disperso, aunque sin duda en ningún caso permitirá el Señor que su gracia redentora deje de llegar a sus elegidos. Pero desaparecidos los signos visibles de la gracia, otro ha de ser el medio empleado para lograrlo. He tratado sobre esto en otros escritos. No tendrá el inicuo, sin embargo, la última palabra. Su triunfo ha de ser temporario. Durará lo que dura su reinado. Solo 3 años y medio, que no es poco. Pero será una bicoca al lado de lo que duró el reinado de Jesucristo en la tierra. Los 2000 años de la cristiandad. Pero se nos puede hacer largo a los fieles que quedemos, porque sufriremos la persecución del inicuo. De todos modos, sin embargo, el reinado del anticristo se acaba. Cristo vuelve. Atención, no todavía digo para asumir su reino eterno, con su segunda venida. Vuelve por ahora a recuperar el reino en la tierra, temporariamente birlado por el anticristo. El Señor vuelve por sus fueros, ya en la tierra, antes del fin de los tiempos. El reinado del anticristo habrá sido un paréntesis en la historia. Literalmente un interregno, como suena, interregno. El verdadero rey de la historia es Él, Señor de la historia, como reza nuestra oración por la patria. Octavo, lo anterior, que el reinado del anticristo se acaba y que la herejía vuelve a Cristo en la tierra. Ambas cosas están avaladas por la escritura profética. Lo primero, que se acaba la del anticristo, en la misma profecía de Daniel, para la última semana. Nos asegura allí que el reinado del inicuo termina y que termina mal. En efecto, después de haberse inaugurado con la abominación desoladora a la mitad de la semana, prolongándose los 3 años y medio concedidos, dice, la ruina decretada vendrá sobre el devastador. La ruina decretada vendrá sobre el devastador. Daniel 9:27. Así pues, el devastador será devastado. O lo que es lo mismo, el desolador será desolado. Desolar y devastar son etimológicamente equivalentes. La asunción del reinado de Cristo en la tierra y como Señor de la historia. Esto es lo que pasa con la batalla de Armagedón, tal como la relata el Apocalipsis en el capítulo 9:11. Dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado fiel y verídico, con justicia juzga y hace la guerra, y viste un manto empapado en sangre y tiene por nombre Verbo de Dios. Le siguen los ejércitos celestes sobre caballos blancos vestidos de lino blanco puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Tiene sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre,
Rey de reyes, Señor de señores. Así pues, después del corto interregno, Cristo reasume el cetro y la corona. Es Él el Rey verdadero, es el fiel y verídico, y es Él el que tiene la última palabra. Su nombre es Verbo de Dios. Última palabra que sale de su boca como espada aguda. En algún lado he hecho notar que parece difícil eso de manejar espada con la boca. Pero es así. Este es el mismo que, según dice San Pablo en 2 Tesalonicenses, matará al inicuo con un soplo de su boca. Lo primero y lo segundo. El aplastamiento del usurpador de la corona y la reasunción por el rey legítimo. Pero si me atengo al aval profético, parecerían muy distantes en el tiempo ambas cosas. Porque lo de Daniel, el aplazamiento del inicuo, parecería ahorita no más. Lo del Apocalipsis me patea al fin de los tiempos. No sé. Aquí me embarullo un poco. Sobre todo porque además el castigo del anticristo y del falso profeta aparecen incluidos en la batalla de Armagedón, precisamente. Donde dice, fue aprisionada la bestia y con ella el falso profeta. Vivos fueron arrojados ambos al lago del fuego que arde con azufre. Les confieso, me embarullo. Pero, ¿quién lo sabe? Por ahí no están tan alejados entre sí ambas cosas. La derrota del anticristo y Armagedón. Y se nos vienen a nosotros encima el fin del mundo, tan próximamente como lo está el interregno del inicuo. Cosa que, bien saben la mayoría de ustedes que me oyen, me inclina a pensar mi consabida manía apocalíptico-parusíaca, que no estamos lejos. 9. Termino mi informe para ustedes, mis amigos, con algo inducido por lo anterior. En punto a los tiempos que nos quedan antes del final, no se trata solo de que me embarulle con ellos. Es que hay cosas que nos han sido profetizadas y de las que no sabemos si falta que pasen todavía después de estas o si ya están pasando. Y sobre todo una que es lo suficientemente larga como para abarcar ambas posibilidades. Que falta que pasen, pero están pasando. Se trata de la gran tribulación, esta que nos anunció el Señor como habiendo de ser, entre comillas, tal como no la ha habido desde la creación del mundo, tal como no la ha habido desde la creación del mundo hasta ahora, ni la volverá a ver, agrega. Y que será tan larga, además, que si sus días no fueran acortados, nadie se salvaría. Y bueno, mis amigos, esta tremenda prueba, la gran tribulación, puede estar ocurriendo ahora. Por mi parte, yo pienso que es así. El episodio del anticristo rey sería solo eso, un mero episodio, incluido en ella, en la gran tribulación. Desde el punto de vista de su gravedad, para nosotros, lo del anticristo es mucho menor, porque el rey en la gran tribulación no puede ser otro que Satanás, de quien el anticristo es un mero empleado, un segundón. Y desde el punto de vista de su duración, además de saber que es mucho más larga, porque el anticristo está incluido en ella, sabemos que esta sí, la gran tribulación,
llega hasta el fin de los tiempos. Porque así dice el Señor por Marcos. En aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad. Marcos 13:24. Como lo insinué atrás en lo del anticristo, lo que nos espera es el fin del mundo, con su broche victorioso definitivo. Cristo en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y de la historia y de la metahistoria, y de cielos y tierra, y de todo, Rey universal, porque el Señor Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, frente al cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y hasta en los abismos. Esto será, lo sabemos, porque los creemos. Et iterum venturus et cum gloria iudicare vivos et mortos. Ahora bien, ¿cuándo? Esto ya, aunque olfateemos que no falta mucho, no nos lo dice el credo, no nos lo dice, pero sabemos seguro que no la vamos a tener fácil. Pero si no la vamos a tener fácil, es precisamente porque el premio que nos espera es grande, tan grande como la tribulación que habremos pasado. Si la hemos pasado conscientes de su gravedad y no chupándonos el dedo como si aquí no pasara nada. Esto es importante para todos nosotros. Este es nuestro destino próximo, camaradas. Y hay que estar. Si hemos permanecido fieles hasta el final, como Pusillus Grex remanente, reinaremos con él. Como se les dice a los pocos fieles de la iglesia de la Odisea, que han permanecido fieles en ella, pese a ser esta, la Odisea, la iglesia final nauseabunda, que Cristo está vomitando de su boca. Dice el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Esto está dirigido a la Odisea. Si alguno, la restricción que está solamente en el mensaje a la Odisea, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Al que venciere, le haré sentarse conmigo en mi trono. Esto se le dice también solamente a los de la Odisea. Como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Carta a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:20. Y con esto termino. Muchas gracias.